Bienvenidos a Puntos Suspensivos. En este capítulo vamos a hablar sobre la ansiedad. O la ansiedad. La ansiedad es una cosa muy curiosa. Ustedes saben que en el reino animal, ¿sí?, la ansiedad tiene una función fundamental para la supervivencia, ¿sí? Es una serie de respuestas fisiológicas ante la posibilidad de un peligro inminente ante el cual no se tiene una respuesta adecuada. ¿Bien? Ahora, el problema es que las personas no somos animales, ¿sí?, si bien compartimos algunas similitudes. Entonces, pensamos, imaginamos y hablamos. Muchas veces nuestras respuestas ansiosas responden a un peligro, como los animales, pero es un peligro loco, ¿sí?, dislocado. Es decir, sentimos que estamos en peligro ante situaciones que no son, entre muchas comillas, reales. Con reales quiero decir que no nos ponen en peligro físico. ¿Bien? A un animal siente que está en peligro porque un lobo se lo va a comer. ¿Bien? Ahora, nosotros nos sentimos en peligro emocional, en peligro en nuestro proyecto de vida, en nuestro futuro. ¿Bien? O en algo que imaginamos, sentimos, queremos, podemos decir o no podemos decir. Bueno, compartimos muchas cosas con los animales, como el tema de la ansiedad, y pueden ser ansiedades por situaciones reales que van sucediendo en nuestras vidas, y también pueden ser situaciones que nos generen ansiedad, que no sean porque están sucediendo hoy, sino porque puede llegar a pasar y se pone en peligro distintas cosas que proyectamos, pensamos, deseamos. Hay veces igual que esta ansiedad no está en un momento determinado de nuestra vida, sino que está constantemente, y ahí es cuando no es saludable, ¿no? Como estar todo el tiempo ansioso no está bueno, se ve muy afectado nuestro estado de ánimo y nuestro cuerpo, ¿sí? Y ahí es un poco también ir generando, buscando recursos, porque obviamente no es muy negativo estar constantemente ansioso. Claro, es como estar constantemente con la sensación de que estás en peligro. Claro, porque a veces sentimos ansiedad porque pasa algo que pone en peligro, no sé, nuestro proyecto de estudio, ¿sí? Es una situación particular y esa ansiedad y el que esté en peligro hace que busquemos las herramientas como para poder hacerle frente a eso. Pero a veces sucede que esa sensación de estar en peligro, esa sensación de ansiedad, está constantemente con nosotros. Nos sentimos constantemente en peligro, no por una situación, sino por varias. Y bueno, nos vemos muy afectados en cuanto a la salud. Esta salud que hemos estado hablando, que no es solamente física, que es emocional, nos afecta a nuestras relaciones sociales, estar todo constantemente ansiosos, pueden ir pasando esas distintas situaciones. No, por ahí lo loco se ve en el tipo de efectos que produce en el cuerpo la ansiedad. Por ejemplo, pensemos qué pasa cuando alguien está ansioso antes de rendir un examen. ¿Qué puede sentir en el cuerpo? ¿Qué se les ocurre? Que se va a morir. Pero en el cuerpo, pensemos en el cuerpo, físico, bien físico. Transpira. Transpiración, bien, ¿qué más? Te cuesta respirar. Bien. Y sobre todo se siente como algo en esta parte de acá. Bien, Uh-huh. bien. Pero Y por respira. ejemplo, en la panza, ¿qué pasa? Estás por rendir un examen. ¿Qué te dan ganas de hacer? Vomitar, otras cosas. Bien. ¿La gente va al baño? Hace pis. O se nos cierra mucho el estómago y sentimos así como un Exacto. nudo a veces. Acidez. Una serie de Acidez. respuestas del cuerpo desajustadas a la situación, porque uno podría decir, ¿de qué me sirve hacer caca 3 veces antes de rendir un examen? ¿No? Como si uno lo pensara, ¿de qué sirve? O sea, no tiene una utilidad para rendir un examen. Es una respuesta del cuerpo a una situación de peligro. Supongamos, ¿no? Si yo fuera un conejo y estuviera escapando de alguien que me quiere atacar, me sirve estar más ligero. Entonces ahí sí tiene una utilidad. Pero como seres humanos, ¿no?, que estamos en un mundo con cultura, en un mundo en el que, como decía, hablamos, pensamos, lo que nos pasa son otras cosas. Y los efectos de la ansiedad están ligados a estas respuestas más biológicas. Yo quiero formular lo que siento yo con la ansiedad, pero no sé cómo ponerlo en palabras realmente. Quiero básicamente decir que la ansiedad es algo que te consume bastante y que te limita más que nada,
que te genera bastante miedo y afecta un montón. Y sobre todo como que en situaciones en las que es más elevada, te puedo llevar a sentirte de maneras como que te desconectan un poco de lo que está pasando realmente. En mi opinión es más que nada eso, que es algo limitante y que consume mucho. Retweet. Hace poco, cuestión que yo empecé la escuela y nos lo habían avisado muy de la nada. Nos avisaron a la noche y al otro día ya teníamos que ir. Y yo, como recién estaba empezando en este turno y no conocía a nadie, quería prepararme bien, ya sea mentalmente y físicamente. Y me entré a gritar mucho y a preocuparme un montón. Y empecé a hacerme de que un montón de mascarillas y empecé a arreglarme un montón el pelo y a probarme ropa. Pero fue todo en 2 horas. Un montón de cosas dentro de 2 horas básicamente. Y terminé colapsando y llorando un montón porque sentía que no iba a poder ir mañana. Y esa noche me sentí muy mal. Y siempre me pasa esto de que lloro al punto de no poder respirar bien. Y justamente me pasó eso. Y al otro día no fui porque nada, me había sentido de esa manera. Y así fue como falté el primer día. ¿Después sí pudiste ir? Sí, ayer. ¿Y cómo estuvo? Bien. ¿No te pasó esto de nuevo? No, sobre todo porque en mi curso pensé que iban a haber más personas. Somos literalmente 6, 7. No. Bueno, un poco viste que la ansiedad va a eso, no necesariamente a algo real. Sí hay una realidad, por ejemplo, bueno, comienzo la escuela, pero después todas las otras escenas que están relacionadas a esta, las voy pensando y la sensación es que no estoy lista. Entonces eso es lo que me genera como esa sensación de peligro que mencionábamos antes, como bueno, ¿cómo lo afronto? No sé, no estoy listo como para esto, lo otro. Entonces ahí comienza capaz a aumentar y nos atraviesan en la totalidad. O sea, físicamente, desde lo que podemos llegar a sentir, nos hiperventilamos, que es esto, dificultad en la respiración, o nos duele la panza, o nos contracturamos mucho. Y también aparece esto en lo social, ¿no? Si alguien viene a hablarte en ese momento de ansiedad, seguramente no le hablemos muy bien, o no sepamos cómo decirle lo que nos pasa, ¿sí? Y emocionalmente nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos tristes, nos empezamos a frustrar porque no sabemos cómo afrontar eso, que consideramos que no estamos como capacitadas y aparecen pensamientos muy negativos también con nosotros mismos y con la situación que tengo que afrontar. Yo quería decir que, por ejemplo, el día de hoy yo quería faltar porque, como decían, como que nos limita. Yo me dio ansiedad porque voy a conocer gente nueva y no conozco a nadie de acá y me da miedo no saber qué decir también, cómo estar, no sé. Ya como, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a proceder? ¿Qué le va a gustar lo que llevo? ¿No les va a gustar? ¿Me lo van a poder decir? ¿Qué va a pasar? La ansiedad, además de expresarse como un peligro, es también como... es como la expresión máxima del miedo. Es como miedo a esto, miedo a aquello, miedo a lo que pasa, miedo a lo que va a pasar, miedo a lo que pasó, miedo a cómo afecta todo, en todo y cómo, no sé, es miedo. En mi caso, mi ansiedad es mucho miedo, que también debe ser como una respuesta que tiene que ver con esto de estar en peligro, el miedo a... Sí, y además solemos como asentar cada vez más esa ansiedad con eso que ya vivimos y que no nos resultó o que no pudimos afrontarlo. Entonces como no tengo como experiencia como para derribar y decir, bueno, no, si ya pude afrontar una situación determinada, ¿por qué no me voy a poder hacerlo ahora? A veces... O incluso la misma ansiedad no nos permite pensar en ese logrado, ¿no? ¿Qué sé yo? Un examen. Muchas veces vamos a un examen y tenemos mucha ansiedad y no pensamos en todas las otras materias que sí aprobamos. Claro. ¿Sí? Es como que nos limita no sé si lo limita, pero en general el pensamiento es negativo, de que no lo puedo lograr.
y de que, bueno, sí, aprobé 10 materias, pero hubo 2 que tuve que ir reprobé y tuve que volver a rendir y casi me las llevo, como que me quedo capaz con la experiencia de esas 2 materias y no con las otras 10. Tiene que ver mucho con eso de, bueno, de lo que hablábamos de la salud mental antes, corte de salud mental, el tema ese en particular, que es como estar bien o saludable mentalmente, sería como poder gozar de las cosas que pasan y de tus propias emociones y demás, corte, no enfocarse solo en las cosas negativas, sino creo que sería más como ser como realista y saber que hay cosas que son malas y saber que hay cosas que son buenas y poder valorar las cosas buenas y aferrarse a ellas antes que aferrarse a las malas por ser malas. Supongo que eso también tiene que ver con el otro capítulo. Igual tiene también que ver con esto porque la ansiedad no necesariamente es mala, no es negativa por esencia. La ansiedad en general nos motoriza a hacer algo porque nos tenemos que enfrentar a eso que tememos. Pero hay veces que, como es constante y nos aferramos a esos pensamientos negativos, a esas experiencias que no resultaron como esperábamos, termina siendo negativa, pero porque afecta a todos mis planos, ¿sí? Al físico, al emocional, al social y demás. Pero hay veces que estoy ansiosa y aparece esto del querer hacer, ¿no? Porque lo puedo ir a afrontar. Pero hay veces que no. Y es el poder registrarlo y ver cómo lo podemos revertir. En cada situación y con cada persona son distintas. Cuando mi ansiedad llega a un punto ya extremo, directamente me disocio y me salgo de mi cuerpo. Y es como que no existe. Porque es como el recurso que tiene, no sé si mi cabeza, corte inconsciente para afrontar esas emociones que me van como carcomiendo, si se quiere. Uh-huh. Es como siento tanto que de la nada no siento nada. Y es como un poquito lo que me ayudaría, digamos, con esa carga que venía llevando, como ya no sentirla. Sí, como llegás como al límite. Claro. Y el único recurso que encuentra capaz tu cuerpo, tu mente y demás es ese. Uh-huh. Que no termina siendo algo automático, no es algo que vos implementás de decir, bueno, me disoció. Sino que es algo que como no podés poner vos el límite de esa ansiedad, sigue subiendo y hay un momento que el cuerpo dice basta. O sea, hay veces que por ansiedad hacemos una gastroenteritis y terminamos, deshidratadas y vamos al médico y nos pasan un suero y ese es el límite, de que nuestro cuerpo está diciendo, hasta acá puedo, hasta acá aguanto. Y también a veces pasa con la cabeza, ¿sí? Hay veces que estamos maquinando una banda de tanta ansiedad que tenemos y de que no podemos afrontar esa situación y llega un momento que, tenemos migraña, nos duele mucho la cabeza. Otra cosa, ansiedad y ansiedad social son lo mismo. Sí, pero es más especificado algo. Claro, ahí está la ansiedad, qué sé yo, generalizada. Claro. Que es como que es como a todo. Claro. O sea, desde una araña hasta exponerse delante de personas para una elección, conocer gente o ir a lugares donde hay muchas personas, embarcar un proyecto. Pero en la ansiedad, o sea, no sé si solo en la ansiedad, pero en los otros, por ejemplo, en la depresión también encontrás como algo en particular. O sea, existe la depresión generalizada, ponele. ¿Vos qué pensás? ¿Que la depresión es específicamente a una cosa? Claro, porque pueden haber como una sola, no sé si como una sola, como una fuente que alimenta eso. Porque la fuente que alimenta, por ejemplo, la ansiedad social sería el ámbito social. Sí, obviamente que igual hay una base de toda ansiedad o de toda depresión, ¿sí? Como esa primera experiencia, ¿sí? Un poco lo que hablábamos, ¿no? Si yo ya tengo una experiencia que no pude afrontar, que me generó ansiedad y que me frustró y me salió mal, seguramente después me vuelvo a sentir ansiosa por eso. Ahora, el tema de que esa ansiedad se empiece como a acrecentar, ¿sí? Como pensémoslo como un globo. Sí.
que eso se empiece como a hacer más y más grande, es porque no tengo recursos para afrontar esa situación, ¿sí? Lo mismo en la depresión se podría pensar, ¿sí? Si yo estoy teniendo pensamientos negativos y demás, me voy a basar también en experiencias. Claro, Si yo tengo a alguien que, o sea, si yo estoy en un lugar donde constantemente me agreden, o no me dicen que me quieren, o no puedo expresar lo que siento, ¿no? Son cosas directas e indirectas que a mí me hacen sentir mal. Sí. Ni hablar si encima después salgo de casa y con las personas que me junto fuera, tampoco me alojan o tampoco me permiten decir lo que siento, ¿sí? O no me valoran, ¿sí? O no me permiten que yo valore a esa persona, ¿sí? Entonces, esas cosas, el no poder decir, el no poder hacer que el contexto me limite, como si me tuviera que quedar acá y no podría pararme y no podría levantar mi voz. Esas son cosas que van afectando porque esos son nuestros primeros recursos. Hablar, hacer, levantarme. No me siento acá, discúlpenme, me siento incómoda, me voy a retirar. Que yo no tenga esa posibilidad hace que mi malestar aumente de ansiedad o de depresión. Pero todo tiene una base. Es difícil a veces poder poner en palabras que estoy ansiosa, si a mí nunca me habilitaron. Si alguien me dijo, estás exagerando, es una pavada que estés ansiosa por un examen. Para mí es muy importante porque de eso depende un montón de cosas. Eso depende de que termine el secundario y pueda trabajar, o que termine el secundario y que pueda, no sé, estudiar algo de lo que quiero vivir, o de poder tener mis vacaciones de verano. O sea, Sí. Esos mensajes que a veces recibimos nos impactan mucho, aunque creamos que no. ¿Qué es lo que suelen hacer cuando sienten que te está viniendo ese momento? Es dependiendo del lugar en donde estés, porque no siempre puedes reaccionar de la misma manera. Si estás en un lugar público, podés, por ejemplo... Iba a decir lo que hice yo en una ocasión, pero esa ocasión no terminó bien, así que no puedo dar muchos ejemplos al respecto. No importa, porque son recursos. Yo también después puedo contar lo que me pasó hace 2 días, pero no sé si salió bien, pero creo que tan mal no salió. Pero no importa, eso son como las cosas que vamos tomando. Yo creo que los recursos que he utilizado para calmar la ansiedad no son los más sanos, pero si no, fumarse un pucho también calma bastante. Para mí el pucho es como, no sé, el ansiolítico por no sé, por defecto. Corte, las propiedades que tiene la nicotina y demás es como, son ansiolíticas en cierto punto. Te calman e incluso te hacen sentir bien, como que estás haciendo las cosas bien. Es como que engaña a tu mente el pucho y genera eso como esa paz y al mismo tiempo esa sensación de que, bueno, estoy bien. Es todo realmente químico, es como todo son reacciones químicas que tiene el cuerpo a la hora de ingerir eso. Pero supongo que esos 2 recursos que uso son, a pesar de que no son tan sanos, son los que al menos yo uso cuando siento que no lo aguanto más. O bueno, si no el recurso de antes, que lo hace ya mi cuerpo, no lo hago yo, de disociarme, de salir de mi cuerpo. Eso es como las únicas cosas que hago para calmar. Yo quiero decir que hay cosas que están buenas, como por ejemplo trabajar con la respiración, o no sé, pensar en algo que te haga bien, como por ejemplo tomar un café simplemente, o prenderte un saumerio, lo que sea. Me acabo de dar cuenta de que acabo de usar esto como una distracción ante la ansiedad que me generaba hablar de esto, así que acabo de crear otro recurso más en Pintar. medio de la conversación al respecto. Es la pintura, que es linda. Es decir, estás usando colores que son re positivos para poder canalizar la ansiedad. Yo, por ejemplo, cuando tengo ansiedad, utilizo mucho me hiperventilo. Esa es una realidad. Cuando estoy muy nerviosa y muy ansiosa por algo, que no necesariamente tiene que ser algo que esté... Puede ser un examen, me ha pasado en exámenes de hiperventilarme.
Y me ha pasado en el supermercado, que eso fue hace 2 días, que me empezó como la tanta espera, me empecé a hiperventilar, me empecé a poner muy nerviosa, y porque no iba a llegar a cocinar, a bañarme, iba a llegar tarde acá, y era como toda una situación, que eso era lo que estaba en peligro, ¿no? El llegar tarde acá y que ustedes me estén esperando a mí. Entonces, lo que por lo menos en el supermercado, que es como dijo Ana, es un lugar donde, bueno, no podés hacer muchas cosas, además estaba sola, fue como me senté en el piso, enfrente del canastito, y empecé a respirar, porque estar parada hacía que en realidad me esté moviendo más. Entonces, y eso no me estaba ayudando, me estaba poniendo más nerviosa, con mucha más ansiedad. Entonces, bueno, me senté y empecé a respirar, a poner un poco a poner atención en realidad a mi respiración. Bueno, hablamos de lo que es la ansiedad, de experiencias con la ansiedad y hasta incluso de recursos no tan sanos y otros recursos más sanos, como bueno, pintar, concentrarse en otras cosas, como prender un saumerio y concentrarse en el aroma, concentrarse en la respiración y demás. ¿Cómo experimentás vos la ansiedad? ¿Qué métodos usás vos para combatir la ansiedad? ¿Te das cuenta cuando te está por agarrar un ataque de ansiedad? ¿Y a vos? ¿Qué te pone ansioso? Esto fue Puntos Suspensivos.